Mi lápiz es la posibilidad de expresarme, de bocetear. La vida es un boceto. No hay posibilidad de ensayo, es una sola y punto. Cuando uno dibuja o escribe, lo que uno hace es decir estoy vivo. Porque es como desmantelar verdades, ¿no? Es la antípoda del aplauso para mí el humor. Es mentira, y los mentirosos, más aún si son mentirosos, son cobardes disfrazados de jocosos caricaturistas, odiadores del gobierno. La caricatura, el humor, en ese sentido, más bien como que rasga, ¿no? Ese falso oropel. Pero fiscalización. Y tenemos que... Mentira. La caricatura en sí mismo es una deformación, digamos, ¿no? Una exageración. Desde su grafismo hasta lo que digas con el texto o con las imágenes mismas, es una deformación para realzar algo, para resaltar algo, ¿no es cierto? Para que haya humor, risa, tienes que estar desligado emocionalmente de un tema. Y porque mandamos a rectificar esta infamia, nos dieron de todo. Porque el humor, como te decía, es un fenómeno de complicidad. Y en la medida en la que genera cohesión social, donde varios se ríen de algo o de alguien, puede ser, entre comillas, peligroso. Y más bien yo creo que a través del humor, yo personalmente me voy liberando, porque si no, seguramente me pasaría como a mucha gente que no puede expresarse a través del humor y empezaría a insultarle. Como siempre la humanidad se ha dividido en grupos, en ocasiones en bandos, entonces es normal que lo que le guste a un grupo al otro le resulte detestable. Entonces el humor no escapa a esta dicotomía o a esta disociación, digamos, ¿no? Hay gente que considera ofensivo el hecho de que alguien se ría de alguien, de un personaje, de un político, y entonces a ese grupo no le va a causar ninguna gracia. Corte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos.
Buenas tardes, estamos ya iniciando este diálogo. Ustedes estaban observando parte, y la primera parte, digamos, de una visión de Javier Bonilla Bonil en su casa, en su mesa de trabajo, con su computadora, con su lápiz y con sus ganas de seguir comunicando, ¿no? Entonces, la segunda parte las vamos a transmitir al final del programa. Ahora tenemos el gusto de compartir con él este diálogo y le vamos a hacer algunas preguntas sobre comunicación. Vamos a intentar conocer algo más de este personaje que a veces solo conocemos por las sabatinas. No, no es cierto. Lo conocemos porque el mundo habló de él, porque el diario El Universo nos trae su trabajo diario, porque en definitiva es un libre pensador. Y antes de iniciar el diálogo debo recordarles que seguimos trabajando en el intercambiador de la Granados. Si es que usted tiene dificultades de rutas, puede ingresar a www.quito.gov.es. Más obras para vivir mejor, la Alcaldía de Quito. Cumplido con la publicidad, Javier. Gracias por venir. Y uno dice... No siempre Javier Bonilla le gusta hablar. Le gusta hablar en la superintendencia. ¿Por qué será? Bienvenido. Buenas tardes, Javier. Gracias, Pancho. Gracias, Francisco. Te escuché este anuncio que hacías al aire y los principales beneficiados va a ser, obviamente, ya sabemos quiénes son los que tienen problemas de ruta. Yo creo que a ellos les va a servir mucho, ¿no? Ahora que hay un desconcierto y hay... No se sabe por dónde ir. Pero te agradezco, mi querido Francisco, por la invitación. Más que no gustarme hablar, mi mujer no me deja. Entonces eso me ha dejado un training, ¿no? Y recién me pasó algo, diría chusco, en el sentido de que el día sábado fueron las fiestas de Machala. Y entonces, en la vorágine de las actividades y que tenía que tomar el vuelo, etcétera, etcétera, pedí a alguien que me enviara urgente la imagen del Parque Juan Montalvo de Machala. Hay muchos íconos en Machala, ¿no? La del cargador de banano, etcétera, parques recuperados, etcétera. ¿El Juan Montalvo es el del barco? No. Entonces, en el parque ahí donde está la catedral. Ya en el central. Exacto, el parque central. Coincidía que el sábado era el día de la libertad, digamos, 3 días. 3 años, de la ley de comunicación. De la ley de comunicación. Y entonces quise conjugar esos dos elementos. Con tal mala suerte, mi querido Francisco, que el parque resulta que era el que me enviaron, era el de Ambato. Entonces, bueno, fue un gazapo terrible. Yo saqué a los 2 días, yo mismo me autocaricaturicé y rectifiqué, digamos. Entonces, cuando me preguntaban estas, yo les decía, sinceramente, lo que pasa es que no he ido en tiempos a la Supercom. Entonces ya extrañaba extrañabas ir a hablar una rectificada. Pero pasa esto, ¿no? ¿Pasa por qué? Porque alguien que te quiere ayudar con una fotografía del parque, alguien que quiere, te envió mal. Tú vas a ver, eso. Para mí lo sustancial es qué es lo que haces con los errores, con los gazapos, ¿no? Los asumes con humor, con valentía, con seriedad, según el estilo de cada uno. Porque lo importante no es que haya alguien que te obligue a que tú rectifiques, sino que en el diálogo, que el ser humano sea en el debate, exacto, ¿no? Tú te equivocaste, ¿no? Y tú puedas confrontar eso y rectificar. Pero no lo que suele suceder últimamente, que tú cometes un ligero error y inmediatamente hay una catarata de insultos o de convocatorias a la Supercom o de escupitajos en una sabatina, ¿no? Javier, más allá de eso, a lo que yo voy a volver también por el tema de la comunicación, tú estudiaste sociología, ¿no es cierto? Además de estudiar sociología, yo diría, tienes una especial agudeza para ver la vida y sus momentos. ¿Militaste alguna vez en algún partido? ¿Fuiste rojo, verde, negro? ¿Alguna cosa de esas, Javier? ¿O nunca te llamó la atención? No he sido ni siquiera hincha de fútbol, de ningún equipo, ¿sí? Porque en efecto yo veo, siempre fui reticente
la A agremiación. un esquema. ¿Sí? Allá. Sí, nunca fui militante ni he sido militante de nada. Mi mujer trata de afiliarme continuamente a su partido. Pero tampoco también te resiste. Claro, falto a las reuniones de directorio. Pero me he sentido a lo largo de estos años, ya dibujo 30, el año pasado cumplí eso, me he sentido libre de fallar, de aprender, de crecer, y eso ha sido para mí un camino muy, muy satisfactorio, ¿no? De no tener que callarme la boca porque el director del partido me dice, exacto, ¿no? Entonces, es así mi personalidad. Es así mi temperamento, ¿no? Javier, yo suelo decirme, yo en cambio siempre creí que, claro, es para la actividad política, que creo que hay que militar, que hay que hacer partidos fuertes, representativos, que hay que tener una especie de idea común para enfrentar a los poderes fácticos, para ir en la línea de la ley de comunicación. ¿No es también un poco de alejarse de la realidad y vivir un mundo así aparte, el de Javier Bonilla, que es tan agudo en el análisis crítico siempre, o también es capaz de reconocer cosas buenas? Ah, no, indudablemente. Sí. Es que son simplemente ubicaciones, ¿no? Ya. Tú que eres una persona disciplinada, además sesuda, analítico, etcétera, entiendes bien la importancia de que hayan estos núcleos colectivos, y yo los reconozco. Los militantes son necesarios para empujar una fuerza colectiva. Eso es clarísimo y es importante que exista. Pero sí te pone límites. Entonces. Claro, son opciones. Pero yo no soy. Pancho, yo voy a vivir, no sé, 60, 63, 70, no sé. Lo que a mí me toca de vivir en un espacio vital, yo escojo por ser más bien así no aislado, sino distante. Distante con los que ejercen el poder, pero incluso también distante con la ciudadanía que a veces no puede percibir lo que tú percibes en el día a día y nos recuerdas. ¿Es así? No, puede pasar. Yo simplemente soy otra voz, ¿no? Porque me acuerdo cuando hubo el tema del OCP, y entonces hubo un grupo de ecologistas que se amarraron a los árboles. Un ejemplo que lo tomaron también de otros lugares, ¿no? En este activismo ecologista, yo hice una caricatura de ellos, alguna broma, ¿no? Yo obviamente, adhiero a muchas banderas del ecologismo, las veo bien, las saludo, etcétera. Pero hice una broma, y tú mencionas esta incomprensión que a veces puede haber de un lector o de la ciudadanía, y es válido, es legítimo. Claro, no les gustó. O cuando en épocas pasadas, si es que haces dibujos de los indígenas, en fin. ¿Cuál es el límite? El límite tiene que ser de la conciencia de uno. Claro. Y esa es la ventaja de ser de tener una especie de libre pensador. Exacto. Pero, Javier, si tuviésemos demasiadas conciencias individualizadas, ¿a qué rato nos ponemos de acuerdo? Pero alguien me diría, bueno, pero es que si no hay estas conciencias individualizadas, tampoco podríamos rectificar o reconocer que hay otros pensamientos también, ¿no? Claro, y fíjate que hay una paradoja también, ¿no? Porque por un lado se impulsa mucho la respetable necesidad de cuidar los grupos minoritarios y darles un espacio. Sin embargo, cuando se trata de una voz individual, ahí sí está mal. Son los intereses particulares o no representa a nadie. Yo creo que es más que suficiente con que alguien se represente a sí mismo. Y es bastante que consigamos esto. Porque al que le van a meter al cajón, a la tumba... Es a uno mismo. Es a uno mismo, no es ni a la mujer, ni a los hijos, ni a los amigos. Uno, y se acabó la vida de uno. Y uno tiene una voz personal, individual, fruto de sus experiencias. Si enganchas con la gente, si es que logras complicidad, perfecto. Si no logras, eres un transeúnte de la vida. A lo que uno también tiene derecho, ¿no? Javier, ¿has hecho alguna vez una caricatura un poco así, digamos, pensando, no es mi amigo, a este lo conocí, lo traté, todo eso, pero qué metedura de pata que acaba de hacer, y entonces merece una caricatura? ¿Sí la has hecho? ¿Y te han llamado o no? También a propósito de del comentario anterior, yo rehuyo
ser amigo de políticos. Ya. Es que te puede pasar, yo que me considero una persona querendona, me encanta la amistad, me encanta estar cerca y abrazar, ¿no? Yo soy así. Entonces, yo no digo que cuando tú eres político te conviertes en un ser automáticamente deleznable, corrupto. Un repelente ahí. Sí, no. Y tú hace un momento preguntabas si un ser individual es incapaz o no de reconocer cosas buenas. De este gobierno, indudablemente que hay cosas buenas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero, como decía otro amigo, un escritor editorialista, decía, hay veces que uno quiere escribir las cosas buenas, ¿no? Pero le oyes el sábado y ya no te da ganas, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace con la mano, borra con el codo, ¿no? En ese sentido. Las cosas buenas están ahí. Es como el médico, ¿no? O sea, tú vas al médico, no le vas a hablar de lo sano que te sientes. Claro. Le dices, tengo aquí un te duele, problema. claro. O sea, ¿cómo lo arreglamos? O llevas el carro a la mecánica, no es para decir, vea maestro, ¿qué le parece? Está bonito el carro. No. Nosotros, los caricaturistas, los periodistas, la gente crítica, tenemos que decir, vea, aquí me han rayado el carro. Claro. Y vio quién cogió la placa. Sí, pero no tengo derecho a réplica. No, pero... Claro, cosas así. Entonces, se trata de eso, o sea, de reconocer lo bueno, sí, pero no es mi labor. Claro. Para eso está el aparato propagandístico oficial. Ya hay suficientes que les aplaudan. Pero hay una cosa. Yo digo, cuando en la actividad política, cosa que te repito, siempre promuevo que la hagan. O sea, si logro convencerte, digo, tienes que ser candidato algún rato. Pues pero ahí perdería, eso es una maldad, perderíamos lo mejor que tenemos en la caricatura del país. Sobre todo en este trabajo así de conciencia. Javier, pero eso te aleja en cambio de la gente. Mejor. Hay muchos políticos que además de admirar, a lo mejor no les gusta algunos codazos que les pasas dando, pero te admiran y conocer al personaje siempre que está detrás de ese editorial gráfico, siempre es bueno. La gente te ve en la calle y yo he visto él es. Y cuando ahora ya no hace falta que digan él es, ahí está. Y se sienten contentos. Oye, y el tono es bien importante, porque no es lo mismo claro. que diga, ahí está, que digan, ¡ahí está! Claro, sí, esos Como alguna son. vez incitaban a que sucediera. Que te reconozcan. ¿Te ha pasado algo en estos reconocimientos públicos así que la gente comienza a verte y tú dices, ya me está viendo muy seguido, no sabes por qué? Sí, te ha pasado. No, sí, bueno, y siempre cuento esto porque iba yo por la calle y oigo a alguien que me grita, Bonil, y yo regreso a ver y me dice, valiente. Yo le digo, ¿qué es? ¿Le conocerá a mi mujer? Bueno, pero mucha mala propaganda creo le estoy haciendo a mi mujer. Cualquiera dice, tiene el consultorio odontológico en tal parte. Lo que pasa es que ella sí me aguanta las bromas, ¿no? Sí. Otros se enojan, ¿no? Otros se enojan. Pero, bueno, sí es verdad, Francisco, que me ha ocurrido eso en estos tiempos, ¿no? Y como dije verás que yo he tenido 4 encontronazos con el gobierno a año seguido. Literalmente. Sí. En febrero, enero, ¿no? Y entonces la gente, cuando se acerca, que es todo el tiempo, ¿qué me dice? O sea, me expresa el fastidio, y me disculpa si uso la palabra, pero es el cabreo con los abusos, con la prepotencia, con los atropellos, ¿no? Ni siquiera te dicen estoy de acuerdo, sino que ya indigna que joroben. Claro. Sí. Lo ¿Te que dicen eso? Sí, yo le digo, vea señora, imagínese cuando dicen, no, lo maravilloso que es este gobierno, etcétera. Eso, le gustaría tener de vecino a alguien que, si se le pasa la rama 2 centímetros al terreno le demanda, le hace lío, le lanza a los perros. Yo creo que a nadie. Y entonces un poco ha sido esa la actitud de intransigencia, ¿no? Y hay muchísimos casos en varios ámbitos de la vida social en donde los ciudadanos han sufrido esos ladridos, ¿no? Han sufrido esos acosos, esa intimidación. Y la gente... todo la intimidación, ¿no? Claro, la ley de comunicación es de eso también, ¿no? A propósito de esta ley de comunicación, ¿crees que necesitamos una ley de comunicación? Sí, se necesita. Mira, tan innecesaria es esta ley
que incluso sin ley de comunicación, Tenías formas este gobierno hizo lo que sigue haciendo. Claro. Con límites, por supuesto que ahora con la ley hace más cosas. ¿Qué cosas? Enviar la noticia titulada por ellos a modo de propaganda, ¿no? Lo que recién en el Universo pasa esto todo el tiempo, ¿no? Con las fotos, con temas que no necesariamente tienen que ver con el derecho a la supuesta réplica que dicen ejercer, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la ley de comunicación. Pero, como decía antes, cumplimos 3 años de la ley de comunicación, pero cumplimos 9 por citar algo, cuando al comienzo del gobierno, Fernando Alvarado le dice al presidente, le hace la comparación de la prensa como la maleza que hay que cortar todos los días. Dime tú, Francisco, esa visión tan nociva, que es la que se ha puesto en práctica, fue sin ley de comunicación. Claro. Fue sin ley. Y fue un ataque. Yo mismo, antes de que existiera la ley, bajo el Código de la Democracia, ¿no?, obligaron al periódico a que emita una disculpa por una caricatura mía, sin ley de comunicación. Lo gracioso, y vale la pena recordar, a pesar de que ya siempre lo hemos dicho, lo curioso es que mandaron la disculpa ya redactada. No sé, de pronto este estilo del copy-paste, ¿no? Y justamente, cosa curiosa, el dibujo que les había ofendido era sobre el tema de los plagios. Y querían que el periódico cometa otro plagio copiando, exacto, la disculpa que ellos enviaban. De tal manera que la ley en sí misma no es necesaria. Porque además, sobre las otras cosas que uno necesita en la ley, está legislado ya. Exacto. O sea, no necesitas una ley expresa para controlar la comunicación, sino respetar las normas jurídicas que existen. Claro. O sea, la calumnia es calumnia con o sin ley. Claro. Ahora. Y de todos los sectores. Claro. Sin embargo, hay algo que sí es importante que se vaya fortaleciendo. Había algunos medios que tenían la figura del ombudsman, el defensor del lector, el Diario Hoy, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, que los medios de comunicación sin ley fortalezcan ese diálogo con el público, con el lector, darle la oportunidad también a que el lector, bueno, hay la sección cartas al director, etc. Claro. Ese me parece que es un aspecto importante, que hay que seguirlo más. Repensando, planteándolo permanentemente para defender también al lector. ¿Crees que Más que para defender, Francisco, yo creo que para fomentar la recirculación de voces, ¿no? Eso sí creo que es importante. Javier, ¿tú crees que antes había una especie de acuerdo tácito ahí entre los medios para promocionar a alguien, caer a alguien? ¿Alguna vez alguien te dijo, oye, hazle una caricatura, pero sácale el aire a este? ¿Y se podría hacer eso? Te preguntaría, claro. No, mira, yo no trabajo en la redacción del diario El Universo, ¿no? En lo personal, que es lo que tú me preguntas, yo hago mi dibujo, lo envío por email y pasa por el tamiz editorial. Nunca he tenido un problema, excepto últimamente cuando, por temor, recibo una llamada que me dice, oye, pero tal vez de este enfoque no crees que nos pueda causar un problema, patatín, patatán, máximo. Ahí está la autocensura. Es autocensura, ¿me entiendes? Claro, no es la censura del periódico. Que me hayan dicho, oye, ponle atención en hacer campaña. Alguna vez, tal vez sí, a nivel de comentario. Me dije, oye, pero tú sí que le estás dando al Alvarito en la época de campaña, cuando eran Álvaro Noboa y Correa. Fíjate. Y yo lo que dije, sí, pero que Correa no me ha dado motivo. Hasta el momento. Hasta que te llegó. Pero entonces estabas pidiendo a gritos que te dé motivo. No, mira, o sea, es que no es Correa. Junto con Correa, tú lo sabes, Francisco, un gran conglomerado de voces, de colectivos, de gente, los indígenas, las mujeres, los ecologistas, venían desde los 80 clamando por una apertura de la sociedad, que se respete y se consoliden los derechos sociales, los derechos civiles. Y los medios estaban cerrados a eso que el presidente recoge, llega y no responde a eso.
Claro, y muchos se hablan de que los medios le pusieron de candidato, o digamos, le hicieron ganar. Le facilitaron la... ¿Crees que no? Sí, sí había una respuesta en el discurso a esas necesidades que sentía la sociedad. De pronto es eso, ¿no? Y también, es que aquí también hay que tomar con muchas pinzas, porque también interviene la percepción del espectador, que lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Si es que tú sientes que el medio de comunicación, entrevistando a alguien, le permite expresar algo con lo que el espectador se identifica, puede otro pensar que le está favoreciendo a ese candidato, cuando a lo mejor no es eso, sino que simplemente le da espacio a que diga esa verdad que la gente sí quiere escuchar. Claro, ahora me imagino que habrá algunos medios en los que hay un desbalance, eso hay que cuidar. Yo no te puedo decir ni comentar eso, ¿no? Pero... Y una de las cosas que a mí siempre me ha, digamos, no me ha preocupado, pero que sí he sentido a veces es que cuando uno dice un pensamiento y hay un sector que está de acuerdo o coincide con tu pensamiento, te aplauden. Pero a mal hora llegas a disentir con ellos, igual te caen, ¿no? ¿Te pasa eso así? Pero alguna vez alguien se ha dicho, oiga, ya no deje de, te estás cargando la mano, oiga, no se meta conmigo, te ha dicho. Una vez que estaba bailando bolero, me acuerdo. No, mentira. Porque no baila bolero. No baila bolero. No, claro, eso pasa. Eso pasa y... ¿Te ha llamado alguien desde la presidencia de la República alguna vez a decirte, oiga, esto me gusta, esto me disgusta, o es buen dibujante, o dedíquese a otra cosa? Pero así, ¿de Carondelet te han llamado en estos 30 años? La única vez que recibí una llamada, y lo conté hace tiempos porque ya el mismo presidente hizo referencia, fue en la época de la Constituyente. Ah, te llamó entonces el presidente Correa. Cuando promovían en la asamblea cambiar el símbolo patrio, el escudo, proponían el cuy. Por ahí había alguien que propuso el que conste el derecho al orgasmo y cosas así, ¿no? Muy disparatadas. Entonces, yo hice un dibujo de dos que comentaban, oye, ¿supiste que ahora un chico de 18 puede ser electo y uno de 16 votar? Y el otro le dice, ¿pero qué te sorprende si el presidente todavía está en la edad del burro? No. Y entonces me llamó Emilio Palacio y me dijo, Boni, le estás diciendo burro al presidente. Digo, no, le estoy diciendo que se comporta como un adolescente, ¿no? Con sus berrinches, ¿no? Sí. Y Emilio Palacio, fíjate cómo es la vida, me dice, no sé, verás, yo te de ir a visitar a la penitenciaría, te de llevar el chaulafán, ¿no? A tu riesgo, ¿no? Y ya pasó. Mi mujer llegó en la tarde, muéstrame el dibujo, le enseñé y me dijo, ¿y no te da miedo? Y te juro, Francisco, ¿miedo de qué? ¿Qué? Pues, claro. ¿De qué? Sí. Entonces yo dije... Si la edad del burro hemos pasado todos. Sí, pero ¿y qué le dijiste ahí? No, más miedo me das vos. No, entonces te cuento esto como dos antecedentes. Y a la mañana, muy temprano, 7, el teléfono, un número privado, una voz femenina, pregunta por Javier Bonilla. Yo, sí, soy yo. Sí. Pero dice un momento lo va a hablar el presidente. Entonces pegué el brinco de la cama, ¿no? Un silencio inicial, después yo le saludo y me dice que te llamo porque me has alegrado la mañana. Oye, Francisco, en el momento que me dijo eso, yo estaba justo frente al espejo del vestidor. Y me dice, me has alegrado la mañana y yo me veo en el espejo. Y entonces me produjo un electrocircuito, ¿no? Un cortocircuito. Pero bueno, ya hay un diálogo que le gustaban mis dibujos, que se muere la risa, ¿no? Fíjate esas diferentes percepciones. Sí. Y tú dirás, ¿qué sentido tenía que me llamara a decir? Pero bueno, esto... ¿Pero qué te demostraba esto en ese momento un presidente capaz de reírse y de entender el humor? Imagínate, ¿O qué pensabas o qué piensas ahora de esta llamada? No, mira, lo sorprendente era porque el clima estaba muy claro, de ataque a todos los medios y al universo, las menciones constantes de oprobio, no calzaba. Mi interpretación, ¿cuál puede ser? O sea, que vente para acá.
porque recibir la Una especie llamada de cooptar. Claro, la llamada del presidente, ¿no? La seducción del poder puede ser tremenda. Y ojo, a eso también hay que estar muy pilas de no caer, de no sucumbir. Vamos a seguir conversando los siguientes 30 minutos con Javier Bonilla. Ustedes ven, nos podemos pasar, solamente que el tiempo también corre, tanto para nuestros radioescuchas en 920 como para el YouTube. En 1 minuto y medio regresamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Unámonos a ser parte del programa Padrinos Solidarios, una iniciativa en la que tú, desde cualquier lugar del país o el mundo, puedes acompañar a un niño afectado por el terremoto. Padrinos Solidarios consiste en una ayuda transparente para cubrir necesidades básicas, creando lazos entre los niños y sus padrinos, apoyando así a los afectados más vulnerables. Para más información ingrese a la página www.padrinosolidarios.com. Contamos contigo. Este es un aporte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y les quiero recordar que el más grande intercambiador de la ciudad se realiza a la entrada de Carapungo y a la entrada de la Simón Bolívar. Estas son obras del municipio de Quito, obras para vivir mejor. Javier, tú estudiaste en la Condamine. Los dos últimos años. Sí. Los 2 últimos años. Pelucón. Pelucón, imagínate, mi mamá enviudó cuando tenía 38 años. Con 3 hijos adolescentes, yo tenía 11, y a mi mamá le tocó buscar trabajo. Buscar trabajo, trabajó en Ecuatoriana unos años, pero fue muy duro para mi mamá. Eso contribuyó a que yo y mis hermanos, en el caso de los varones, hiciéramos algo que igual siempre lo disfrutamos, pero que normalmente en una cultura machista sería atribuido a las mujeres. Lavar, cocinar, planchar. Oye, Francisco, yo me surcía los jeans, ¿no? Que además era la moda. Pero me hacía las bastas, he lavado en piedra mi ropa. Lo menciono porque así crecimos, ¿no? Esa me encanta cocinar, solidaria, por ejemplo. Claro, sí, ¿no? Entonces, nada de Pelucón. Y la Condamine no era un colegio caro, no sé si lo sea ahora. Te van a decir algunos que por gusto estás bajándole de nivel a la Condamine, porque sí, pues, como tú dices, no era un colegio caro, era más bien... Y buena educación. Sí, exacto, la educación era la que le hacía válido más allá del valor y eso, claro. ¿No? Pero Pelucón más bien ahora me dice un poco por... Pero ahí conociste, por ejemplo, a gente como María Fernández Pinoza. Sí, fuimos compañeros con ella. Y has conocido también algunos de los que han estado en este gobierno ahí. Esas amistades en estos 9 años, antes te decían es que es de izquierda porque coincidían con algunos de tus dibujos. Ahora te deben decir que eres de derecha porque ya no coincides a través de tu crítica con lo que ellos quisieran que digas ahora. ¿Te has vuelto a ver con ellos? ¿Te encuentras? ¿Conversan sobre algún tema de esto? ¿O les pasa lo que ha pasado en un montón de casas ecuatorianas donde se ha vuelto difícil hasta esa convivencia? Bueno, ya que mencionas el tema ese, nos reunimos por los 25 años, hace ya unos 6 o 7.
Y fue maravilloso, Ya. ¿no? Ya te imaginarás todo eso. Claro. Nos vimos con María Fernanda, a quien yo le he guardado mucha simpatía, admiración y cariño. Ha estado en mi casa. Otros de otros cursos, igual, ¿no? Luego hemos ido perdiendo la frecuencia por distintos motivos, ¿no? Pero lo interesante de la anécdota que tú apelas es esto, cómo eres percibido según Claro. no donde Los tú estás, intereses, sí, sí. sino según de dónde te ven. Ujú. Uno sigue siendo el mismo, Claro. defendiendo. Sí, Yo sí, sigo pensando muchas cosas iguales, excepto lo que yo digo, gracias a felizmente este gobierno, lo que le agradezco es que me quitó de la venda muchos prejuicios que yo tenía. Dentro de este esquema de lo que es de izquierda, Claro. es de derecha, ¿me entiendes? Porque tenía la tendencia equivocadísima a pensar que los malos son los de derecha, Ya. los buenos, los inteligentes, los de avanzada son los de Los de izquierda. Y no es así. No, no. La vida no es así. Los corruptos son los de derecha, los de la partidocracia, bla, bla, bla. Que efectivamente hubo mucha corrupción, como la hay ahora. Claro. Quizá no a los mismos niveles. ¿Y por qué no? Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y eso no tiene color ideológico ni de partido. No es ni de izquierda o de derecha. Entonces, ¿qué es lo que quedan? Los principios. Claro. Cumplí 30 años de dibujar el año pasado y lo que me doy cuenta, Francisco, es que si se podía llamar de izquierda lo que yo hacía antes, realmente Porque eras no una me especie define. de cooptado por la izquierda y a veces la ultraizquierda se sentía casi que eras el abanderado, ¿no? Porque en el fondo lo que siempre he estado del lado de los que exigen derechos. Ya. Y no vamos a negar, No. los indígenas, tiene una los larga tercerizados, lucha. los empleados, los trabajadores. Obviamente que por las condiciones económicas, la prepotencia de un gran sector gubernamental, empresarial, fueron conculcados sus derechos. Había mucha represión, había sueldos bajos, había mucha, en definitiva, la Un educación, abuso, la una- salud. sí, sí. Indudablemente. Era distante a un montón de gente. Claro, ¿cómo no vas a sentirte en el mismo Identificado. bando, por decirlo así? ¿Cómo no vas a alzar la voz por ellos que no se puede callar? Eso Claro. no se puede callar, ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca. Entonces, antes hacíamos dibujos de cómo los médicos no eran pagados, o los maestros meses sin sueldo, etcétera, las aulas destrozadas. Hoy, que aparentemente esos 3 ejemplos que menciono están o estarían bien, ¿no? Yo, ¿por qué voy a hacer una caricatura en contra de eso? Sería absurdo, no tiene piso. Pero, si voy a alzar mi voz, como dices tú bien, Francisco, cuando veo que se conculcan otros derechos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que me mantiene? No es que es de izquierda o de derecha. Defiendes principios. ¿Cuál es el principio de la vida? El principio De la del equidad, respeto, de la justicia, etc. Eso es. Y entonces para mí la dicotomía hoy no es ni de izquierda ni de derecha, sino que yo creo que es, me doy cuenta ahora en dónde estoy ubicado, yo siento que soy un ciudadano frente a las acciones que el Estado toma. Con mi dinero me está devolviendo en derechos, correcto, está bien. Pero si además de que yo contribuyo a eso, los representantes del Estado me están agrediendo, yo tengo que gritar. Claro. Y además los sectores privados que tienen poder y que además se acercan al régimen, a cualquiera, no solo a este, Claro. también funcionan y a esos los has golpeado también. Sí, sí, también, claro. Indudablemente, ¿no? Grandes ricachones que no pagaban impuestos, por ejemplo, ¿no? Han sido personajes de mis dibujos, ¿no? Ya en lo cultural, qué sé yo, el machismo, cosas que son desagradables, o el racismo. A mí me daba risa cuando a mí me acusaban de racista, por ejemplo. En ¿no? el tema del Team Delgado no utilizaron la peor parte de la que se podía interpretar. Tienen derecho a interpretarlo, pero usaron Claro. la peor parte. ¿Sientes eso? Tienen derecho Ya. a interpretar lo que quieran. Pero no a calificar ni a ojo, poner en tu mente eso. Claro, ¿o sí? no, y sobre todo, Francisco, yo siempre voy a defender el derecho que tengan de interpretar su interpretación. Por ejemplo, cuando me acusaron de transfobia
o de homofóbico en enero, febrero, estos colectivos, sí. con una interpretación pero tirada de los pelos, ¿no? Siempre defendí el derecho que ellos tengan su interpretación, pero lo que no hay derecho, y ahí sí rechazo, es que te sancionen. No me sancionaron esta vez, pero que pretendan sancionar. Que te lleven a un juicio por eso. Claro, eso no está bien. Porque lejos de contribuir a su propia causa, porque ellos, ¿qué bandera levantan? Tolerancia, tolérenlo, somos diversos. Sin embargo, me querían llevar a mí al cadalso. Claro, sí. La diversidad de los otros no cuenta. No cuenta. Entonces, eso es... por eso te digo, la dicotomía no es de izquierda o de derecha, ¿no? La dicotomía es más bien cómo nuestros derechos como ciudadanos, así. Como seres humanos. Los seres humanos se respetan o no. Y entonces, en virtud de los pactos sociales de ellos mismos. Exacto, que nos plantearon en el 2008 ellos el pacto social. Y algunos hicimos campaña en contra, pero ganaron y no quieren aplicar eso. Claro, exacto. ¿No? ¿Ves? Después resulta, según decía el presidente, que es una constitución muy garantista. Cierto, debe ser bien jodido gobernar un país donde la gente está asumida de como sus dirían derechos. Los gobernantes actuales, empoderada de sus derechos. Claro, el rato que ya le das poder a alguien, ya es... Javier, en medio de todo esto, ¿te animas a hacerte una definición política, además de este libre pensador que respeta derechos, principios? ¿Qué te ubicarías vos si tuvieses que escoger por ley de comunicación en qué sector te vas a inscribir? No entiendo, ¿en qué...? O sea, vas a ser, ya no ni izquierda y derecha, diríamos. ¿Te llama la atención algún partido político, alguna cosa, no? El Carlos Michelena sacó el pedo. El pedo. Te irías por ahí. Como buen argentino, entonces dirías, me fui al pedo. Me fui al pedo. Es que alguna vez escuché algo que yo creo que nos calza a muchos, y es que yo estoy a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Bueno, es un poco una... Además, yo creo que el humor, que tiene muchísimos matices, ¿no? Porque a veces con una caricatura no es que necesariamente haces reír. Claro, ¿no? Hay veces en que una sonrisa o simplemente es rellevar algo con un dibujo humorístico, en fin. Pero todo este ánimo crítico yo creo que es importante también que existe. Es que hace falta, ¿no? Claro. Porque no todo es homogéneo y aburrido. Sí, no, y es necesario. Y aunque no lo fuera, es respetable. Pero es el derecho de uno. Claro, exacto, ¿no? Entonces, y más aún cuando se hace bien, digo. Claro. No, entonces políticamente no. No te ves así militando nunca. Jamás. Bueno, no. Nunca hay que decir nunca, pero... Sí, es que yo digo jamás en principio porque eso sería, creo yo, ¿no? Es renunciar al trabajo que has construido. Sí, yo creo que sí. Y eso sería, como dije un día de un historiador, lamentablemente el Ecuador perdió un historiador y Alianza País ganó un cronista. Bueno, eso causó Ya sabemos de quién ya sabes de qué. Javier, además en esto de la vida de la Universidad Católica, de tus amigos, de la Católica, de los sociólogos, trabajadores, ¿qué más haces? Cocinas bien. Tu esposa no se queja de cómo está la casa. Bueno, yo trabajo ahí en la casa. Sí. No, mira, a veces ya es vieja ese chiste que no es mío, ¿no? Que a todos los teatreros, artistas les preguntan qué hacen. Dicen, soy artista. ¿Y en qué trabajas? No, yo no dije en qué trabajas. ¿Qué más haces? Dije. Claro. Entonces, yo tengo un horario muy flexible. Ahora me compré un iPad Pro, ¿cierto? Que es como, lo ando a cargar. Y donde estés puedes trabajar. Y donde esté, claro, me conecto a internet y puedo dibujar. De hecho, ya casi no uso papel, lo que de alguna manera es una pena. Bueno, entonces tengo mucha esa flexibilidad.
el hacer caricaturas noticiosas implica que estés informado, claro, lees, que debas ¿no? seguir, claro. Hago también, ahora estoy haciendo un poco de escultura. Siempre me ha atraído más bien la expresión artística y por ahí me he ido siempre, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también, alguna vez yo le decía al Pájaro Febres, hace unos años, le dije, yo siento que he desperdiciado mucho tiempo, me refiero a mis 20, 30, ¿no? Si yo hubiera aprendido a dibujar, por ejemplo, si dibujara bien. Si dibujara, capaz que dibujaba bien. No, pero, por ejemplo, estudiar arte o cosas en la escuela. Y el Pájaro me dijo, claro, no todo es, tú todo lo que vives te nutre y aprendes. No me convenció ese momento la respuesta, pero me he dado cuenta que algo que es muy importante es que nutres el espíritu. Y uno nutre el espíritu, la manera de ser, la personalidad, a partir de muchas cosas, de la vida y cómo transitas por ella, ¿no? Entonces, eso creo yo que a mí me ha permitido sentirme convencidamente libre, para hacer lo que hago, ¿no? Porque lo mejor, te digo, Francisco, es de las gentes que disfruta la libertad, capaz de sentarse solo, escuchar una buena música y egoístamente tomarse el vino solo. No, pero voy a esto. Mira, para mí la caricatura, lo que yo hago, no es un oficio, no es un trabajo. Si lo fuera, muy probablemente hubiera sucumbido a muchas tentaciones y una que otra propuesta de vender mi pluma. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro. todo claro, lo que eso es lo que te decía, alguien te ha pedido, haga una caricatura así. Claro. Y cuesta tanto. Entonces, claro. O te acomodas. Deme haciendo un retrato, en último caso. O te acomodas, ¿no? Y deja de criticar esto, ¿no? Claro, sí. Pero si tú tienes el ánimo, esa convicción de la libertad, que te repito, te da tu transitar en la vida, ¿no? Esas son las otras cosas que hago. Bestial. Ejercicio, ¿no? Como notarás, no, pues oye, yo eso es solo no comer. Oye, porque te gusta gastar la plata en viajes. A propósito de viajes, todos estos premios que has ganado deben causar también molestia, ¿no? Pero han llegado en unos momentos tan precisos como para recordarnos que no solo es un caricaturista nacional bronqueado o a su vez perseguido, sino que tiene un reconocimiento a esta parte que se has aplicado de la sociología que les costó en tu casa pagar, de ver el mundo y de transmitirnos. ¿Sí sientes eso? Sí. Llegó un rato, Francisco, que yo me di cuenta que si voy a dibujar la política ecuatoriana nada más, voy a llegar al final de mis días con una gran frustración. Eso hizo que yo regresara a ver también afuera. Y empecé a participar en algunos concursos, organicé encuentros internacionales de humor gráfico aquí. Fui el promotor de 2 encuentros en el 2011 y el año pasado. Y logramos invitar a gente de muy gran nivel, de Cuba, México, Francia, Argentina, etcétera. Entonces, ¿por qué? Primero para fomentar aquí en Ecuador una visión de lo que es el humor gráfico, ¿no? Y a su vez relacionar. Yo ahora me invitaron a ser parte, ya soy miembro de Cartooning for Peace, una asociación que ya te voy a explicar qué es. Soy miembro del comité editorial, ¿no? Cartooning for Peace se forma luego por la iniciativa del caricaturista Francesc Plantou de Diario Le Monde, que con Kofi Annan se reúnen y luego de los episodios de las caricaturas de Mahoma, donde hubo muchos asesinatos y amenazas de muerte, etcétera, deciden formar un gran colectivo internacional de caricaturistas. ¿Cuál es el objetivo? Hagamos dibujos por la tolerancia, por la paz, defendamos derechos, la lucha de las mujeres, la ecología, la paz, no a la guerra, etcétera, el diálogo. Vamos a promocionar la Carta de las Naciones Unidas a través del humor. Exactamente. Entonces, eso ha hecho que yo pueda también ir a asistir a algunos foros. Por ejemplo, estuve en París
en los colegios de los niños de una zona de musulmanes, que fue justo en este barrio, en Saint-Denis, donde se produjo la balacera, porque capturaron a uno ¿no? Es decir, es un tema, una tarea que a través del humor, en el caso que te estoy mencionando, vale la pena hacerlo. O sea, hay sin militar en el pensamiento y en la defensa. Es dialogar. Ya. Es dialogar, ¿no? Ahí ves vos mi sesgo. mi sesgo, claro. Dialogar no siempre es dialogar esto, pues, ¿no? Exacto, esto de intercambiar las ideas. Entonces, ves, ese es otro filón que, claro, no se ve en el día a día de lo que... Pero que estás, y que es una cosa que además ayuda a reflexionar en el mundo, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Cuál de los premios que te han dado, a más de los de la Supercom, es el que más pero ese has pagado? Ese es un premio pagado. No sé, yo ya le dije... ¿Cuál te ha llenado así? O hay algún, la pregunta sería, ¿hay algún premio que te diga, este realmente valió la pena estos 30 años? Y a mí sí me gustaba que me tomen en cuenta para o no, ninguno. No, la verdad que no, Francisco, te digo, no he participado tanto en concursos, pero sí, ¿sabes qué? Me ha dado una satisfacción lindísima cuando fui a la Supercom y vi el apoyo de la gente, y cuando la gente se acerca y saluda y nos hermanamos, nos amistamos, eso para mí ha sido lo más chévere. El premio mayor. Sí, no sé ¿por qué? Porque el humor es de empatía. Claro. Es identificación, es complicidad, entonces es un orgasmo comunicacional. Sí. No, ¿qué mejor premio que eso? ¿No? Entonces, porque eso es lo que uno busca, ¿no? Yo digo que yo lanzo la caña de pensar, ¿no? Con mi dibujo, y ahí veremos quién muerde el anzuelo. ¿Quién muerde el anzuelo ahí? Javier, ¿y se vive bien con este trabajo, o siempre las calzas y las prótesis de ciertas señoras son las que más ayudan? Bueno, es que bien dicen, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces con mi mujer acordamos, yo no le hago caricaturas y ella no me cura las muelas. Cada uno. Pero me tiene cogido el diente, tú sabes. Eso ya. No, pues me dicen, ¿y se puede vivir de eso? Digo, bueno, estoy vivo, ¿no? Pero... Claro. Todavía me faltan algunos exámenes por hacer, pero el buen vivir de algunos no he alcanzado. No. O sea, esto de pasearte, de trascender, de estar así en un éxtasis sobre el bien y el mal, eso todavía no te pasa. No, y me recuerdas una anécdota que ligo con la pregunta que me haces. Estaba yo en el Supermaxi con mis compras mientras me agacho a coger la lechuga, la manzana. El rato que regreso, mi carro ya no estaba, el cochecito. Volteo a la izquierda y veo que un señor se llevaba mi coche. Y claro, con lechuga en mano le grito, ¡Ey, señor! No me escuchaba, ¡señor! Y al tercer grito ya dije, claro, porque vi un sombrero que se volteaba y dije, es el Freddy. Le digo, Freddy, te estás llevando mi carro. Y él, mostrándome el suyo que estaba más allá, ya ¿no? Dice... Pero te estoy dejando ese otro, pues que, oye, el coche rebosaba, ¿no? Del buen vivir. Claro, era que le digas, pero eso puedes pagar tú. Claro, eso es lo que le dije, ven, Freddy, pero te juro que si yo pudiera pagar todo lo que estás llevando, ahí sería feliz y alcanzaría el buen vivir. ¿El buen vivir qué es para ti? ¿O solo es un eslogan del gobierno? Así? Es un eslogan, oye, que... ¿Sí? Además fastidia, ¿no? Sí. Me pasa a mí por lo menos. O sea, buen vivir. Y yo digo, siempre he vivido bien. No tengo, como decía, todo lo que tengo, dije el otro día, he tenido siempre. No. Lo de mi familia es lo de que siempre hemos tenido. Entonces, dije, ¿y qué nomás tendrán? ¿No? Y una señora me dijo, ¿y qué nomás tiene? Nada. Y he vivido bien. Sí, o sea, ¿qué se necesita para vivir bien? Bueno, ahora trabajar en el Estado. Sí. Ser por lo menos director nacional o subsecretario. Sí, no, es terrible. Justo una de las revistas, mira, yo antes dibujaba para 5 revistas.
Hoy dibujo para 2. Una de esas 2 ya lo hace de manera más espaciada. Hay en varias empresas amigos o gente o conocidos que relatan que han despedido a tantos, que la planilla se redujo, que hay recortes, ¿no? Entonces, yo veo eso en el sector privado. Felizmente en la casa todavía no me han... No te recortan nada. No me han hecho renunciar ni nada, pero yo no veo que eso suceda mucho en el Estado. Y lastimosamente, Francisco, en el próximo gobierno probablemente a quienes veamos salir y estar en el desempleo serán gente que trabajó en el gobierno. Porque... Y que además no van a poder conseguir uno fuera con ese mismo nivel de ingreso. A mí me da pena por Carlos Ochoa. Sí. Pero puede ser que Carlos ya no necesite. No solo porque cuidado con lo que dices, te pueden mandar a rectificar. No, digo, puede conseguir a lo mejor llegar a la jubilación. Creo que no, todavía no. Todavía está inmaduro, jovencito. Todavía. Oye, ¿cómo te das cuenta que hay que hacer una caricatura? O sea, amaneces un día, ves las noticias, te cuentan cosas, conversas con alguien, algún hecho te impacta y ¿cómo decides hacer una caricatura? O alguien te cayó mal y chácate un caricaturazo ahí. Hace unas semanas leía una entrevista a un caricaturista norteamericano y le hacían una pregunta parecida. Le decían, ¿en qué te inspiras? ¿Qué es lo que te dispara un dibujo? Motiva a hacer eso? ¿Ya? Y él dijo, el deadline. La hora de cierre, ¿no? Claro. Y me pareció graciosísimo porque en ocasiones pasa que llego a las horas cercanas del cierre de edición y que no he tenido un tema. No he tenido un tema. Y claro, ha sido una cosa tortuosa. Pero ya ves que hay tantos temas. Nosotros, sí, en realidad. Claro, entonces escoges el que más te llama la atención y a veces sale como un chispazo, otras veces hay que elaborarlo más. Y yo casi nunca estoy contento con mi dibujo. ¿Ah, sí? Siempre piensas que faltó algo, que es injusto, que fue demasiado bonito. No, que tal vez le hubiera hecho de otra manera, o le habría aumentado esto, o puesto este otro detalle, o quitado texto, cosas así. Pero ya es muy tarde. ¿Y te arrepientes de haber hecho alguna caricatura? Tal vez una por ahí, pero así no. Pero nada grave. ¿Porque le favoreciste o porque te llevó a problemas? No, porque también una caricatura tuya favorece tanto que las reproducen en algunos personajes como hojas volantes, ¿no? Y en el Twitter están fascinados pasando tu caricatura. Mira cómo es, ¿no? Uniendo con lo que tú decías, hoy te aplauden, mañana esos mismos te van a abuchear o insultar, ¿no? A veces te reclaman, ¿y por qué no ha dibujado tal cosa? ¿No? Ahora, a ver, sigo esperando el dibujo del Derrame y de Pascual del Chopo, ¿no? Y sencillamente no me ha dado ganas de dibujar eso, porque he preferido otro. Pero eso no significa que yo avale o esté de acuerdo con una u otra cosa, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Explicarle a cada tuitero eso? No. Cada uno que siga por su camino. Javier, se nos está terminando el tiempo y quedas comprometido a seguir algunos otros temas que se quedaron en el tintero. Pero ya se acercan las elecciones. ¿Tienes candidato, candidata? ¿Vas a votar por alguien o también ahí te abstienes y dices, no, yo les voy a hacer una caricatura al que gane y al que pierda, pero no voto por nadie? ¿Haz eso o no? Sí. Hace unos periodos electorales escogía a un solo candidato, el mismo. Pero hoy creo que voy a rever mi decisión, no lo sé todavía. No sabes todavía. ¿Es importante la votación, Javier? Sí. Sí, pero es la única participación política como tal, creo, a pesar que es un derecho ciudadano, ¿no? En el que de alguna manera una acción concreta de un ciudadano tiene una incidencia real, el voto, minúscula pero real. Luego de eso se acabó la participación ciudadana, porque ya si haces participación ciudadana, como dice Guillaume Blanc, eres un disfrazado de sociedad civil, ¿no?
Y él te ha de haber dicho en francés. Sí. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Un último mensaje, ¿qué hacemos con la política y los políticos? Seguir fomentando. ¿Les exigimos algo? ¿No? Decía alguien, si exigiéramos menos de la alineación de la selección de fútbol y más de nuestros gobernantes, este país sería distinto, decía un tuit por ahí, ¿no? Y es muy, muy cierto. Creo que una cosa sí es una idea importante, que hay que entender que los ciudadanos tenemos derecho a interpelar al Estado. El modelo ahora es fortalecer el Estado. Lastimosamente ha sido en detrimento muchas veces de los ciudadanos. Y cuando uno critica o se pronuncia, no hace política, se defiende como ciudadano, que es nuestro derecho. Entonces, a defender nuestros derechos. Gracias, Javier, por venir, por conversar con nosotros, por compartir tu tiempo. A ustedes, agradecerles también por el seguimiento que nos hacen, decirles que a las 3 de la tarde ya estará listo el video para que lo puedan rever, enviar a sus amigos, por favor hágalo. Vamos a concluir con la segunda parte del video sobre Bonín, viéndolo en su casa trabajar. Recordarles que se sigue trabajando por el Metro de Quito, en nombre de la Alcaldía de Quito. Las estaciones de La Carolina, Calzado, La Carolina y Solanda están trabajándose. Muchas gracias nuevamente. Nos encontramos el día de mañana al mediodía para seguir dialogando. Gracias, Javier. Gracias, Francisco. Democracia por las libertades. Y el humor siempre va a ser un fenómeno en donde dos o más se rían de algo. Por ejemplo, si tú adoras a Rafael Correa y crees que es el Mesías, crees que es el Salvador, obviamente que no te va a hacer gracia que verle dibujado pequeño, con el trono, con el bastón de mando, como un rey, no te va a causar ninguna gracia. Porque tu apego emocional es hacia este personaje. Y lo mismo pasa en diferentes temas, ¿no? Por eso es que el humor es básicamente un fenómeno intelectivo, racional diría yo, y nunca emotivo. Puede haber amor, pero no humor. Puede haber alegría, pero no humorismo o chiste. El humorismo es una muestra de madurez emocional en cuanto tú puedes objetivar tus defectos, tus errores, tus problemas y reírte de ellos, ¿no? Porque el humor está en todas partes y hay que abusar el sentido, así como el del olfato, el sentido del humor. Para mí al menos es un reto. Yo siempre, cada vez con más convicción, creo que el humorismo, yo prefiero llamarle así, es una disciplina mental que tiene mucho que ver, es un pariente lejano del escepticismo. Es un problema filosófico finalmente de encontrar o no la verdad. Cómo te enfrentas a la vida, que la vida siempre te dice esto es la verdad. Creo el humorismo es justo el contrapeso de la vanidad, me parece a mí. Creerse infinitos, inmortales, verdaderos. Y resulta que la vida no es así. Igual que el amor, las verdades y los políticos son eternos mientras duran. Y entonces, eso es algo que no entiende alguien mientras está trepado ahí. Yo por él más bien siento un infinito humor. Lejos de mí una baja pasión como el odio,
Y él me ha retado a que, dice, a que me lance de candidato. Y que seguramente no alcanzo ni medio voto, y tiene razón. Pero es tan absurdo como que yo le diría que se lance de caricaturista y que definamos ahí nuestras diferencias. Él no tiene esa opción, y entonces por eso él me llama a mí cobarde, porque él cree que yo me escondo en un tintero. Estos sicarios de tinta que cobardemente, ¿no? Y lejos de ser un cobarde, más bien es todo lo contrario, porque yo doy la cara, lo cual ya me perjudica bastante, pero yo doy la cara y yo digo esto soy, yo lo firmo. De hecho, en este caso del conflicto ha sido una excelente oportunidad porque ha concitado una atención desde afuera del país. Y ha sido una oportunidad para poder contar algunas cosas que pasan y que no se ve. Hay un dibujo que lo voy a publicar y que creo que resume esto, ¿no? Desde afuera, en Ecuador solamente se ve el PIB, pero no se ve el PLAF. Como ser humano yo perdono, le he perdonado, no con la falsa magnanimidad que el presidente perdona, sino de corazón. Yo he perdonado los insultos que él ha proferido contra mí. Pero como ciudadano me siento no en obligación, me siento con el impulso para decir, no, esto no está bien. Y por esa razón vamos a continuar una acción legal, porque lo que aquí se cometió es una injusticia. Lo que aquí se cometió es un atropello. No importa cualquier sistema económico, político, siempre deberá respetarse los derechos humanos, la dignidad del ser humano, el derecho a la vida, etc. Y eso es básico y te atraviesa. Y claro, nos viene encantando de que por fin tenemos dignidad, pero todos los sábados nos insultan. Entonces, una de las dos cosas está fallando ahí. Lo que sí realmente me preocuparía es llegar a viejo y no poder hacer el humor todos los días. De esos. Mi nombre es Javier Bonilla y mi seudónimo con el que firmo mis trabajos, Bonilla.